Bien, en esta presentación vamos a describir las generalidades de artrología. Entendemos que la artrología corresponde al estudio de las articulaciones. Una articulación es un lugar donde dos huesos o más pueden contactar, produciendo entonces una articulación. Las articulaciones se clasifican según el tejido que las conecta en tres grandes grupos. Están las articulaciones fibrosas, las cartilaginosas y las sinoviales. Es importante destacar que las articulaciones fibrosas son articulaciones que son completamente inmóviles. No tienen ninguna posibilidad de realizar un movimiento. Por supuesto, porque hay un tejido fibroso que las conecta y por lo tanto les impide entonces movilizarse. En segundo lugar tenemos las articulaciones cartilaginosas, donde hay un tejido cartilaginoso que se interpone entre los dos huesos y por lo tanto, al haber un cartílago, sobre todo cuando el cartílago está muy desarrollado, si bien no hay movimiento, puede haber algún grado de flexibilidad en base al cartílago. Y finalmente tenemos las articulaciones sinoviales, donde los huesos se conectan por una cápsula y características que tienen las articulaciones sinoviales, entre ellas está la cápsula y un revestimiento de membrana sinovial, y esto genera que entre las articulaciones quede un espacio, y ese espacio se llama cavidad articular, donde hay un líquido, hay un fluido, que es el líquido sinovial, y por lo tanto vamos a encontrar en estos casos que las articulaciones sí son completamente móviles. Entonces es súper importante que tengan claro que las articulaciones las vamos a clasificar según el tejido que conecte, fibrosa, cartilaginosa o sinovial. Y en relación al tipo de tejido, vemos que puede o no haber movimiento. Las fibrosas inmóviles, las cartilaginosas flexibles pero no móviles, y las sinoviales articulaciones móviles. Vamos a desarrollar entonces esta clasificación. En primer lugar, vamos a decir que acá tenemos las articulaciones fibrosas. Hay una sindesmosis por un lado y las suturas por otro lado. En este caso, las sindesmosis pueden ser, como les dije al comienzo, son articulaciones donde los huesos se conectan por un tejido fibroso. Y ahí el tejido puede corresponder a un ligamento interóseo, como se muestra acá, a membranas interóseas, o algún tipo de ligamento, como en el caso de los dientes, el ligamento periodontal, que genera una gonfosis en ese caso. Ahí las vamos a ver. Después las suturas se clasifican según la forma en general que tengan. Algunas que son planas, otras que son dentadas, otras que tienen forma como de una ranura de llave, la esquindilesis. Entonces, aquí tenemos los dos grandes tipos de articulaciones fibrosas, la sindesmosis y la sutura. Ahora desarrollemos esto. En el caso de la sindesmosis, tenemos acá, por ejemplo, sindesmosis donde el tejido fibroso corresponde a ligamentos interóseos. Ustedes pueden ver aquí un corte de la mano, estos son los huesecitos del carpo, entre comillas, los huesos de la muñeca, y ahí pueden ver estos ligamentos que están entre huesos, se llaman ligamentos interóseos, que uno los puede encontrar también en otras partes. Acá una imagen del tobillo, esta es la tibia, la fíbula, este es el hueso talo, el calcáneo, y aquí vemos que la tibia y la fíbula están conectadas por ese tejido fibroso, que corresponde a una membrana interósea, que en este caso es la membrana interósea de la pierna. Bueno, esta conexión también entonces corresponde a una sindesmosis. Y luego tenemos acá la inserción del diente en el alveolo dental, ya todo esto es hueso alveolar, y aquí existe un tejido, que es el ligamento periodontal, que en el fondo es el que va a conectar la raíz del diente al hueso alveolar, y esto es una gonfosis, también un tipo de sindesmosis. Entonces, en resumen, cuando hablamos de sindesmosis, hablamos de que los huesos quedan conectados por un tejido fibroso, que puede estar localizado en distintas partes y puede tener sus propias características, pero el concepto es dos huesos conectados por un tejido fibroso. Eso es una sindesmosis. En el caso de las suturas, vamos a ver que las suturas corresponden a articulaciones donde los huesos inicialmente están conectados por un tejido fibroso, ¿ya? En este caso los huesos del cráneo. Acá observamos suturas. Cuando el cráneo está en desarrollo, ustedes pueden tocar en las guaguitas, por ejemplo, las fontanelas, que son unas áreas de desarrollo, ¿ya? Estos están conectados por estas membranitas y en la medida que el hueso crece, al crecer empieza a contactar con los huesos que son vecinos
Y al contactar entonces se empiezan a formar las suturas, ¿ya? Entonces inicialmente entendemos que aquí había un tejido fibroso, pero que después el hueso creció tanto que este tejido se fue reemplazando por hueso y quedan estas líneas que se llaman suturas, ya son líneas de articulación. Por dar algunos ejemplos, aquí tenemos por ejemplo una sutura dentada, ustedes pueden ver como un aspecto de diente. Distintos observamos por ejemplo una sutura que es plana, que es lineal, o una esquindilesia donde uno ve que viene un huesecito aquí, como por ejemplo el rostro, el pico del esfenoides, que encaja perfectamente entre las dos alas del vómer, y esto queda conectado por un tejido fibroso, una esquindilesia. Entonces, el concepto es que en la sutura, el tejido fibroso osificó y por lo tanto quedó esta línea de sutura, esta línea de articulación. En resumidas cuentas, cuando hablamos de articulaciones fibrosas, tenemos dos grandes tipos, la sindesmosis y las suturas. Después tenemos las articulaciones cartilaginosas. En ellas hay también dos tipos, está la sincondrosis y la sínfisis. ¿De qué se trata cada una? Ambas son cartilaginosas, por lo tanto son en base a un cartílago. La articulación cartilaginosa de tipo sincondrosis es la que se conoce en este caso como cartilaginosa primaria. Fíjense acá, tenemos dos huesos, hay un tejido de tipo hialino, un cartílago hialino, y ustedes ven que en la medida que va pasando el tiempo, este cartílago se va impregnando de tejido óseo. Bien, aumenta el tiempo, sigue impregnándose de cartílago, o sea, perdón, de tejido óseo el cartílago, y llega a un punto en que desaparece el cartílago y simplemente quedó una línea donde había cartílago y ahora hay hueso. Por lo tanto, la sincondrosis lo podríamos entender como algo relativamente temporal, ya que el tejido cartilaginoso que conecta los huesos inicialmente termina osificando. ¿Bien? En el caso de la sínfisis, también tenemos un cartílago, igual que en el caso anterior, pero en la medida que va pasando el tiempo, este cartílago permanece y nunca se osifica, a diferencia de lo que veíamos acá en la sincondrosis. Entonces, cuando hablamos de cartilaginosas, tenemos dos subtipos de cartilaginosas, la sincondrosis y la sínfisis, y la diferencia entre ambas es que la sincondrosis pasa por un proceso de osificación y la sínfisis no. Ejemplos acá, por ejemplo, de sincondrosis, redundante. Ejemplos de sincondrosis, los cartílagos costales que están acá, ellos articulan con las costillas, articulan con el esternón, pero con el paso del tiempo estos cartílagos costales van a calcificarse, el término más exacto acá, porque estos se empiezan a impregnar de sales de calcio y se empiezan a deshidratar y por lo tanto se colocan mucho más rígidos. Entonces, aquí hay un ejemplo de sincondrosis, lo que ocurre con las articulaciones costocondrales o esternocondrales, o acá en el caso del sifoides, que inicialmente es cartilaginoso, pero después termina también osificándose. Entonces, se tornan mucho más rígidas. En cambio, en la pelvis, por ejemplo, vemos que existe un disco articular, que es este, ¿ya? Este disco sinficiario está localizado entre los dos huesos púbicos, ¿bien? Y este disco permanece siempre, como está allí. Eso es una sínfisis. Lo podemos ver también en la sínfisis a nivel de la columna intervertebral, donde las vértebras van a quedar separadas por los discos intervertebrales. Después tenemos acá las articulaciones sinoviales. Las sinoviales, como característica, es que presentan una cápsula articular, como se ve ahí. Y la cápsula tiene una membrana fibrosa, que es una membrana de tejido denso, es colágeno, que ustedes pueden ver que toma inserción en ambos huesos. Entonces la membrana fibrosa es la que conecta, ¿bien? Es la que conecta. Pero internamente, respecto a la membrana fibrosa, observamos otra membrana que se llama membrana sinovial. Y esta membrana sinovial es la que reviste internamente a la membrana fibrosa
¿ya? Y por lo tanto va a estar generando un revestimiento que va a producir un líquido que es el líquido sinovial, que en este caso, así como por ejemplo los motores necesitan un lubricante, el líquido sinovial que es producido por la membrana sinovial va a ser el que va a lubricar acá las superficies óseas. Pueden ver que además, dado que son dos huesos que van a estar no conectados mediante un tejido fibroso como en las fibrosas o mediante un cartílago, sino que entre ellos va a quedar un espacio como el que se ve aquí. Ese espacio se va a llamar, o se llama, cavidad articular. Y además otra característica es que los huesos tampoco que estén en contacto directo el hueso con hueso, sino que los huesos, si se dan cuenta, tienen un revestimiento de cartílago, que normalmente es cartílago hialino. Entonces yo veo un hueso acá, lo veo revestido de cartílago, veo otro hueso acá, lo veo revestido de cartílago. Y veo que entre ambos queda la cavidad, veo que entre ambos queda la cavidad articular donde hay líquido sinovial. ¿Ya? Entonces aquí estas características, el hecho de que la cápsula tenga una membrana fibrosa por fuera, una membrana sinovial por dentro, que los huesos estén revestidos cada uno con cartílago articular y que además se forme una cavidad articular llena de líquido, es lo que permite que las articulaciones sinoviales sean móviles. Es decir, que tengan entonces la capacidad de moverse un hueso respecto al otro. Y esa es la gran diferencia que tienen las articulaciones sinoviales respecto al resto. Después ya viene simplemente el desglose de la clasificación. Vemos que las articulaciones sinoviales pueden ser simples cuando, como se dice acá, simples cuando están los dos huesos y sus respectivos cartílagos aquí enfrentados en la articulación, y compuestas cuando muchas veces vamos a ver que hay discos o meniscos, es decir, un tipo de cartílago fibroso que además va a estar dentro de la cavidad articular, ¿ya? A lo largo del curso vamos a ir viendo distintas clasificaciones o ejemplos de clasificaciones. Bueno, aquí yo les presento las articulaciones en función de los movimientos. Cuando hay articulaciones que se mueven con un solo eje de movimiento, les vamos a decir uniaxiales. Cuando hay articulaciones que se mueven con dos ejes de movimiento, biaxiales. Y cuando hay articulaciones que se mueven con tres ejes de movimiento, que es el máximo, les vamos a decir poliaxiales. ¿Ya? Dentro de las articulaciones que tienen un eje de movimiento están las planas, las gínglimo y las trocoides. Las que tienen dos ejes de movimiento son las condilias, elipsoideas y celares, o sellares. Y las que tienen tres ejes de movimiento, o las poliaxiales, son las esferoides. Entonces, tenemos acá estos tres para desglosar, estos tres subtipos para desglosar. Bien, veamos, ¿qué pasa con una sinovial subtipo plana? Vamos a ver que acá, por ejemplo, se ve la articulación acromio-clavicular. Esto se llama acromion de la escápula, esta es la extremidad acromial de la clavícula, y ahí está la articulación señalada con esa flecha, acromio-clavicular. En este caso, esta es una sinovial plana. La característica de las planas es que las superficies simplemente se deslizan entre sí. Imagínense que ustedes toman una piedra con otra piedra y las pueden deslizar entre sí. Eso es una sinovial plana, donde hay una superficie de deslizamiento. ¿Ya? Solo deslizamiento, no hay rotación. Después tenemos las gínglimo. Las gínglimo son articulaciones donde el movimiento que se puede hacer es la flexión y la extensión. Ustedes aquí, por ejemplo, pueden ver que hay un hueso metacarpiano y aquí está una falange proximal. Entonces, ustedes ven que este es, aquí uno podría generar, por ejemplo, un ángulo de 180 grados, ¿cierto? Se entiende por flexión el movimiento que reduce el ángulo. Por lo tanto, ustedes pueden ver aquí que hay una flexión. Pasamos de estar de los 180 grados que hay entre este hueso y este, aquí a estar aproximadamente en unos 85 grados de flexión. ¿Ya? Si utilizamos como eje aquí la articulación metacarpofalángica. Entonces, ahí tenemos... No, pero está mal que diga metacarpofalángica porque particularmente esa articulación hace más movimiento. Utilicemos la interfalángica. La interfalángica, proximal o distal, son cualquiera de las dos articulaciones exclusivamente gínglimo. Solamente hacen flexión y extensión. No hacen otro tipo de movimiento, son uniaxiales.
Y en este caso ustedes pueden ver aquí una flexión entre la falange media y la falange proximal. ¿Ya? Aquí se pasó de estar completamente en 180 grados ahí a estar aproximadamente en 90 grados acá. Entonces, gínglimo es un tipo de articulación, es un subtipo de sinovial que permite flexión y extensión. Después tenemos las trocoides. Las trocoides son articulaciones o trocoideas que permiten rotación. En este caso, la rotación es un movimiento que se hace con un eje longitudinal. Acá tenemos, por ejemplo, la articulación radioulnar proximal y la radioulnar distal. Esto quiere decir el radio y la ulna articulando proximalmente, el radio y la ulna articulando distalmente. En este caso, solamente las trocoides permiten el movimiento de rotación, no otro. Y es justamente lo que ustedes ven aquí. Si se dan cuenta, aquí están los dos huesos en paralelo. Acá vemos que el radio se cruzó por delante de la ulna. Y bueno, esto se hizo utilizando eje de rotación de ambas articulaciones. Entonces, las trocoides son articulaciones que solamente hacen movimientos de rotación. En resumidas cuentas, las sinoviales uniaxiales son las planas, las gínglimo y las trocoides, cada una con su movimiento característico. Después de las biaxiales vamos a mencionar la condilia, la elipsoidea y la axilar. Estas articulaciones pueden hacer todas los mismos movimientos. Estos son flexión-extensión, abducción-aducción. Sin embargo, lo que cambia es la forma de las superficies que articulan. Por ejemplo, una articulación condilia, como es, ahora sí, la metacarpofalángica, ustedes van a ver que la metacarpofalángica está articulando la cabeza del metacarpiano con la base de la falange proximal. ¿Ya? Y en este caso, quien se va a mover, o quién es en este caso el elemento móvil de la articulación, es básicamente la falange proximal. ¿Ya? El metacarpiano no se va a poder mover respecto a la falange proximal, pero sí la falange proximal respecto al metacarpiano. Y en este caso, fíjense, quien queda fija es la superficie convexa y quien queda móvil es la superficie cóncava. Bien, ahí, la superficie cóncava. Por lo tanto, acá, en las condilias, cuando se mueve la superficie, es donde se mueve la superficie cóncava. Distinto en la elipsoidea, es al revés. En la elipsoidea es donde se mueve la superficie convexa. Por ejemplo, aquí tenemos el radio y la ulna. Y ahí tenemos el radio y los huesos del carpo, en este caso el escafoide y el semilunar. Vemos que el escafoide y el semilunar son los convexos y el radio es el cóncavo. Bien, en este caso diremos que cuando hacemos un movimiento de la muñeca, quien se está moviendo es la superficie convexa respecto a la cóncava que permanece fija. Por lo tanto, cuando decimos articulación elipsoidea, existe un movimiento de la superficie convexa de la articulación. ¿Bien? Finalmente, cuando decimos articulación sinovial celar o en silla de montar, es como la sillita de un caballo, ya las sillas de montar de los caballos. Se dan cuenta que esto tiene con harta imaginación la forma que tiene una silla de montar de caballo. Mírenla acá, este huesito que estoy señalando, este huesito se llama trapecio. Y lo vemos articulando aquí el trapecio con el primer metacarpiano. Entonces la articulación trapecio-metacarpiana, bien, está formando acá una articulación que, como el trapecio tiene forma de silla de montar, se va a llamar sinovial celar. En este caso, repito, tanto la condilia, la elipsoidea como la celar realizan movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción. Y por lo tanto, lo que las diferencia es la forma que tienen las superficies articulares. Finalmente tenemos la articulación o el subtipo esferoideo. Una sinovial esferoidea es donde la superficie articular o una de las superficies articulares corresponde casi a una esfera. Aquí ustedes pueden ver la cabeza del fémur, esto se llama acetábulo. La cabeza del fémur corresponde casi a los 2/3 de una esfera. Entonces, es tan esférica que puede realizar todos los movimientos anatómicos, flexión, extensión,
abducción, aducción y rotación lateral y medial. Por lo tanto, se mueve en los 3 planos anatómicos del espacio. Como ejemplos de sinovial esteroidea mencionamos la articulación coxofemoral, que es la que está acá. Hay otra, está por ejemplo la bionumeral, que es en el hombro. Bien, así es que esa sería la clasificación de articulaciones. Es súper importante que la tengan presente. Acá tenemos las referencias que utilizamos para esta clase. Eso sería. Muchas gracias. Que estén bien. Chau, chau.